¿Qué duele más? ¿Vivir sin sentido o darte cuenta de que vives sin sentido? Esta es la pregunta que resuena silenciosamente en la mente de millones de personas que, en un momento de claridad aterradora, han despertado a una verdad incómoda sobre la existencia humana. Mientras la mayoría sigue adormecida, anestesiada por el ritmo frenético del consumo, de las distracciones digitales y de la búsqueda incesante de placeres momentáneos, algunos despiertan. Y ese despertar rara vez llega sin dolor. Puede que seas una de esas personas, alguien que, en un momento de silencio forzado, quizás durante una noche de insomnio o tras una pérdida significativa, miró su vida y sintió ese vacío inexplicable. Esa sensación perturbadora de que, a pesar de todos tus logros materiales y sociales, falta algo fundamental, que todas las cosas que te condicionaron a perseguir no llenan el hueco que existe en tu interior. Viktor Frankl, un psiquiatra austriaco que sobrevivió a 4 campos de concentración nazis, incluyendo Auschwitz, llegó a una conclusión poderosa sobre este fenómeno. El sufrimiento existencial más profundo no proviene simplemente de vivir sin sentido, sino de darse cuenta de que se vive sin sentido mientras otros continúan durmiendo, inconscientes de ese vacío que cargan. Frankl no llegó a esta comprensión a través de la contemplación cómoda en un despacho académico. Su sabiduría fue forjada en las circunstancias más extremas que un ser humano puede enfrentar. Despojado de todo, incluso del manuscrito de su primera obra sobre psicoterapia, observó cómo prisioneros con aparentemente las mismas condiciones físicas respondían de maneras radicalmente diferentes al horror de los campos. Algunos se rendían rápidamente, perdiendo las ganas de vivir, mientras que otros mantenían una fuerza interior sorprendente, incluso cuando sus cuerpos se consumían. La diferencia, se dio cuenta, no estaba en las condiciones externas, sino en la capacidad de encontrar o crear sentido, incluso en medio del sufrimiento inimaginable. Esta observación formó la base de lo que más tarde se convertiría en la logoterapia, un enfoque psicoterapéutico centrado en la búsqueda de sentido como la motivación primaria del ser humano, no el placer o el poder, como sugerían otras escuelas psicológicas. Lo que Frankl descubrió, y que puede iluminar tu propio despertar doloroso, es que el vacío existencial, esa sensación de falta de sentido, no es una patología o un defecto. Es una señal, una llamada, quizás la más importante que jamás recibirás. Es tu humanidad más profunda, gritando por algo más que la mera existencia biológica o social. Mientras miles de millones de personas pasan sus vidas enteras durmiendo profundamente, anestesiadas por distracciones y placeres superficiales, a ti te ha tocado lo que Frankl llamaría la voluntad de sentido. Y ese despertar, aunque inicialmente doloroso, es en realidad un regalo de valor incalculable, una oportunidad que muchos nunca tendrán. Piensa en las personas que te rodean. ¿Cuántas de ellas pasan sus vidas en una rutina de trabajo, consumo, entretenimiento y sueño, solo para repetir el ciclo al día siguiente, sin jamás cuestionar profundamente el propósito de todo ello? Pueden experimentar momentos de insatisfacción o aburrimiento, claro, pero rápidamente llenan esos momentos con más distracciones. Una nueva relación, una nueva adquisición, una nueva serie para ver, más horas de desplazamiento infinito en las redes sociales. La sociedad moderna es excepcionalmente eficiente en proporcionar medios para que evitemos la confrontación con el vacío existencial. Y hay un mercado de billones de dólares dedicado a mantener ese estado de adormecimiento colectivo. Porque los consumidores adormecidos son predecibles, manipulables y rentables. Tú, sin embargo, sientes ese dolor, esa inquietud que no desaparece con un episodio más, una compra más, un me gusta más o una copa más.
Y ese dolor, esa incomodidad, ese despertar a la falta de sentido genuino en tu vida y en la sociedad que te rodea, puede parecer una maldición. Qué fácil sería simplemente no ver, no sentir, no saber. Volver a dormir. Pero Frankl argumentaría que ese dolor es el inicio de algo profundamente transformador. Es el nacimiento de una conciencia más elevada, una llamada a una existencia auténticamente humana. Hay un pasaje en el libro El hombre en busca de sentido, donde Frankl describe cómo, durante una extenuante marcha forzada, en el frío cortante, comenzó a imaginar conversaciones con su esposa, sin saber si estaba viva o muerta en los campos. En ese momento de extremo sufrimiento físico, experimentó una revelación sobre el amor. Por primera vez en mi vida, comprendí la verdad que tantos poetas han cantado, que tantos pensadores han proclamado como la sabiduría última. La verdad de que el amor es la meta última y más alta a la que puede aspirar el ser humano. Incluso en condiciones donde su supervivencia física estaba en riesgo constante, Frankl descubrió que el sentido podía encontrarse a través de la conexión con algo o alguien más allá de sí mismo. Se dio cuenta de que, incluso cuando a una persona se le arrebata todo, le queda una libertad fundamental: la libertad de elegir su actitud ante las circunstancias. Esa es la libertad que los que duermen nunca ejercitan plenamente, porque nunca se dan cuenta de que la poseen. El sufrimiento de aquel que despierta mientras otros duermen tiene varias dimensiones. Está la soledad de ver lo que otros no ven. Está la frustración de intentar comunicar tu percepción a aquellos que continúan adormecidos, solo para ser recibido con incomprensión, indiferencia o incluso hostilidad. Está la tentación constante de volver a dormirse, de sucumbir a las cómodas distracciones que la sociedad ofrece en abundancia. Y está el desafío aterrador de responder a la llamada, de buscar y crear sentido realmente en un mundo que parece indiferente o incluso hostil a ese esfuerzo. Frankl observó en su práctica clínica que muchas formas de sufrimiento psicológico contemporáneo, desde la depresión hasta la adicción, tienen sus raíces en lo que él llamó el vacío existencial. Cuando la voluntad de sentido no se satisface, las personas a menudo intentan llenar ese vacío con sustitutos inadecuados. La voluntad de placer, buscando estimulación y evitando la incomodidad a toda costa, o la voluntad de poder, buscando dominación, control y estatus. Estos sustitutos pueden proporcionar un alivio temporal, pero nunca llenan verdaderamente el vacío. Es como intentar calmar la sed con agua salada, lo que solo intensifica la deshidratación. Puede que te estés preguntando, si este despertar es tan doloroso, ¿no sería mejor volver a dormirse? ¿No sería más fácil simplemente aceptar las narrativas convencionales sobre el éxito y la felicidad? ¿Perseguir las distracciones ofrecidas y evitar la confrontación con el vacío? Frankl respondería con un enfático no. Porque lo que está en juego no es solo tu comodidad personal, sino tu humanidad. Lo que nos distingue como seres humanos es precisamente esa capacidad de trascender las condiciones inmediatas, de buscar y crear sentido, de transformar el sufrimiento en realización. Al elegir el sueño existencial, estarías renunciando a lo más preciado y distintivo de tu naturaleza humana. Además, Frankl argumentaría que el sufrimiento del despertar no es permanente. Es una fase de transición, dolorosa pero necesaria, en el camino hacia una existencia más plena y auténtica. Como el dolor de un parto, precede al nacimiento de algo nuevo y valioso. Y al igual que el parto físico, este proceso no tiene por qué enfrentarse en soledad. Otros han despertado antes que tú y sus ideas pueden iluminar tu camino. Frankl es uno de esos guías, pero hay muchos otros, de diferentes tradiciones filosóficas, espirituales y psicológicas, que han enfrentado el vacío existencial y han descubierto
formas de transformarlo en plenitud. Entonces, ¿cómo podemos responder a este despertar doloroso? Frankl identificó 3 vías principales a través de las cuales los seres humanos pueden descubrir sentido en sus vidas. La primera es a través de la creación, del trabajo significativo, de dar algo al mundo. La segunda es a través de la experiencia, especialmente del amor, de recibir algo del mundo y de los demás. La tercera, quizás la más profunda, es a través de la actitud que adoptamos ante el sufrimiento inevitable. Cada una de estas vías representa una forma de autotrascendencia, de ir más allá de uno mismo hacia algo o alguien más. La vía de la creación no se limita a actividades artísticas o intelectuales. Cualquier trabajo que contribuya genuinamente al bien de otros puede ser fuente de sentido. Un carpintero que crea muebles duraderos y hermosos, un profesor que inspira a sus alumnos, un médico que alivia el sufrimiento, un padre o una madre que cría a sus hijos con amor y sabiduría. Todos pueden encontrar un sentido profundo en su trabajo, siempre que lo vean no solo como un medio para ganarse la vida, sino como una forma de servir a algo más grande que ellos mismos. La vía de la experiencia implica recibir lo que el mundo tiene para ofrecer con conciencia y gratitud, experimentar la belleza de la naturaleza, la profundidad de las relaciones auténticas, las verdades reveladas por el arte y la ciencia. El amor, en particular, tiene un poder único para conferir sentido a la vida. No el amor como mero sentimiento, sino como un compromiso activo con el bienestar y el crecimiento de otra persona. Frankl describe cómo, durante sus peores pruebas en los campos, la imagen mental de su esposa y la esperanza de reencontrarse con ella le daban fuerzas para continuar. El sentido no estaba solo en su supervivencia personal, sino en la posibilidad de reencontrar a la persona amada. La tercera vía, la actitud ante el sufrimiento inevitable, es quizás la contribución más distintiva de Frankl. Hay sufrimientos que no podemos evitar, pérdidas que no podemos revertir, limitaciones que no podemos superar. La cuestión no es si sufriremos, sino cómo sufriremos. ¿Qué sentido encontraremos en el sufrimiento? No se trata de buscar el sufrimiento o de glorificarlo, sino de reconocer que, incluso en las circunstancias más extremas, tenemos la libertad de elegir nuestra actitud. Esa libertad interior, esa capacidad de transformar una tragedia personal en un triunfo humano, es lo que Frankl llamó el último de los derechos humanos. Un ejemplo poderoso de esta tercera vía proviene de la propia experiencia de Frankl en los campos. Cuenta cómo, reducido a la más extrema miseria física, despojado de todos los bienes materiales y separado de todos sus seres queridos, todavía podía contemplar la belleza de una puesta de sol a través de las alambradas y encontrar consuelo y fuerza en esa experiencia. No porque la puesta de sol cambiara su situación externa, sino porque su actitud le permitía trascender las condiciones inmediatas y conectarse con algo hermoso y duradero. Estas 3 vías no son mutuamente excluyentes, y una vida plena de sentido generalmente las involucra a todas en diferentes proporciones. Lo importante es reconocer que el sentido no es algo que podamos buscar directamente, como buscamos el placer o evitamos el dolor. El sentido emerge como un efecto secundario cuando nos dedicamos a una tarea significativa, cuando nos abrimos a experiencias de valor o cuando asumimos la responsabilidad de transformar nuestro sufrimiento en crecimiento. El despertar a la falta de sentido en tu vida actual puede ser doloroso, pero también es el inicio de un viaje transformador. Es la llamada a una existencia más consciente y auténtica. Es la invitación a ejercer tu libertad más fundamental, la libertad de elegir tu actitud ante las circunstancias,
de encontrar sentido incluso en las situaciones más desafiantes, de transformar tu sufrimiento en realización humana. Mientras otros continúan durmiendo, persiguiendo objetivos que fueron programados para buscar sin cuestionar su valor real, tú tienes la oportunidad de despertar plenamente y vivir con conciencia y propósito. No será un camino fácil. Habrá momentos en los que la tentación de volver a dormir será casi irresistible. Momentos en los que la soledad del despertar parecerá insoportable. Momentos en los que te cuestionarás si el esfuerzo vale la pena. Pero como Frankl descubrió en las circunstancias más extremas imaginables, cuando encontramos sentido en nuestro sufrimiento, adquirimos la capacidad de soportar casi cualquier cosa. El filósofo Friedrich Nietzsche, a quien Frankl citaba con frecuencia, escribió: «Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo». Esta frase captura la esencia del descubrimiento de Frankl. El sentido no elimina el sufrimiento, pero lo transforma. No nos hace inmunes a las dificultades de la vida, pero nos da la fuerza para enfrentarlas con dignidad e incluso crecer a través de ellas. Y quizás lo más importante, el sentido nos permite vivir no solo como seres que reaccionan a las circunstancias, sino como creadores activos de nuestras propias vidas. Tú que despiertas mientras otros duermen, sabe que tu despertar, aunque doloroso, es también un regalo. Es la invitación a una vida más plena, más auténtica, más verdaderamente humana. Es la llamada a trascender las limitaciones del condicionamiento social y descubrir tu propio camino significativo. Es la oportunidad de transformar tu sufrimiento existencial en sabiduría y compasión, no solo para tu propio beneficio, sino para el beneficio de todos los que te rodean. Quizás tu viaje de despertar inspire a otros a cuestionar sus vidas adormecidas. Quizás tu búsqueda de sentido cree ondas que alcancen a personas que nunca conocerás. Quizás tu ejemplo de vivir conscientemente en un mundo de sonámbulos sea precisamente lo que alguien en tu círculo necesita para encontrar el coraje de enfrentar su propio vacío. Como escribió Frankl, lo que ilumina a un hombre es su confrontación con el sentido potencial inherente y latente en cada situación. Vivimos en una época de desconexión y fragmentación sin precedentes. A pesar de toda nuestra interconectividad tecnológica, nunca hemos estado tan solos, tan ansiosos, tan hambrientos de algo que muchos ni siquiera pueden nombrar. El vacío existencial que Frankl identificó a mediados del siglo XX solo se ha intensificado en la era digital. Las distracciones se han multiplicado, las presiones han aumentado y las narrativas convencionales sobre el éxito y la felicidad se han vuelto aún menos satisfactorias para aquellos que se detienen a cuestionar. Tu despertar, lejos de ser una anomalía o una patología, puede ser el inicio de una respuesta esencial a esta crisis colectiva de sentido. Al final de esta exploración, volvemos a la pregunta inicial. ¿Qué duele más? ¿Vivir sin sentido o darse cuenta de que se vive sin sentido? La respuesta, a través de la lente de Frankl, se vuelve clara. El verdadero dolor no está en percibir la falta de sentido, sino en permanecer inconsciente de ella, desperdiciando el potencial para una existencia verdaderamente significativa. El despertar, por muy incómodo que sea, es el primer paso necesario hacia la curación. Es el reconocimiento de una sed que, una vez identificada, puede ser saciada. Es el diagnóstico que posibilita el tratamiento. Es el momento de claridad que precede a la transformación. Si te identificas con este despertar, sabe que no estás solo, incluso cuando te sientes aislado entre los que continúan durmiendo. Otros han recorrido este camino antes que tú y han dejado mapas para guiar tu viaje. Frankl es uno de esos cartógrafos del alma humana y su mensaje continúa resonando décadas después de ser articulado en circunstancias que pocos de nosotros podemos imaginar.
Su logoterapia no es solo una teoría psicológica, sino un testimonio del potencial humano para trascender incluso las condiciones más adversas a través de la búsqueda de sentido. El sufrimiento de aquellos que perciben la verdad mientras otros duermen no es un castigo, sino una llamada. Una llamada a despertar más plenamente, a asumir la responsabilidad de la creación de una vida significativa, a transformar el vacío existencial en plenitud. Una llamada a ejercer la libertad más esencialmente humana, la libertad de elegir nuestra actitud en cualquier circunstancia, de encontrar o crear sentido incluso cuando enfrentamos la inevitable tríada trágica del dolor, la culpa y la muerte. Una llamada, en última instancia, a vivir no solo como consumidores pasivos de la existencia, sino como creadores activos de vidas dignas de ser vividas, de historias dignas de ser contadas. Si este contenido resonó contigo, si te has reconocido como alguien que está despertando en un mundo de sonámbulos, considera compartir este mensaje, no para acumular números o validación social, sino porque quizás, en algún lugar, alguien está pasando por el mismo despertar doloroso y necesita escuchar que no está solo, que su dolor tiene propósito, que su sufrimiento puede ser transformado en sentido. Si este video tocó algo profundo en ti, suscríbete a este canal. No estamos aquí para ofrecer soluciones fáciles o distracciones momentáneas, sino para caminar juntos en la búsqueda del sentido que transforma no solo el sufrimiento individual, sino potencialmente el mundo. Como Frankl nos recuerda, incluso en las circunstancias más oscuras, siempre tenemos la libertad de elegir nuestra respuesta, de encontrar luz en la oscuridad, de crear sentido donde otros solo ven absurdo. Y en esa libertad reside nuestra dignidad más esencial como seres humanos.